Gracias. Reciban ustedes cordial saludo. El siguiente videotutorial tiene como objetivo dar a conocer algunos aspectos relacionados con el manejo de las normas APA. Miremos entonces el formato general. La fuente, Times New Roman en 12 puntos. El espaciado, texto doble, espacio de alineado a la izquierda, excepto en las tablas y figuras. Dos espaciados después del punto final de una oración o párrafo. La numeración en números arábigos en la esquina superior derecha de todas las páginas. Y media pulgada al inicio de todos los párrafos menos en la introducción. Aquí presentamos un ejemplo de los 5 espacios al inicio de un párrafo. Relacionado con los márgenes, 2,5 centímetros superior, inferior, izquierda y derecha. Miremos la configuración de los títulos. Nos vamos a inicio, luego pasamos a estilo, luego título 1 o títulos de primer nivel y luego le damos modificar con clic derecho. Entonces la configuración de los títulos de primer nivel quedarían de la siguiente manera: Times New Roman 12, centrado, negrito y automática. La configuración de los títulos de segundo nivel, Times New Roman 12, alineado a la izquierda, negrita y automático. Aquí vemos un ejemplo: marketing viral, título de primer nivel, título de segundo nivel alineado a la izquierda, título de segundo nivel alineado a la izquierda. Referente a las citas, hay de 3 tipos: la cita textual, cita directa o literal, está la cita con parafraseo y la cita de citas. La cita textual o literal, cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan por puntos suspensivos. Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. Y depende del formato de la cita, variará donde se haga énfasis en el autor o énfasis en el texto. En las citas de menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas, se escribe un punto después de finalizar la cita y todos los datos. Aquí presentamos un ejemplo. Está el texto, ¿sí? Está el autor, el año y miremos la cita que abre con comillas y cierra entre comillas y luego se presenta la página de la cita. Cita de menos de 40 palabras basada en el texto. Tenemos el texto, se abren las comillas, se cierran las comillas de la cita, se presenta el apellido del autor, el año y la página. Las citas de menos de 40 palabras, aquí está otro ejemplo, con énfasis en el autor. Apellido, año, se abren comillas, se cierran comillas y la página. Las citas de mayor de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, un tamaño de letra, un punto menor y sin comillas. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Aquí se presenta un modelo. García en el 2012 en la página 118 expresa la idea de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí presentamos la cita mayor de 40 palabras disminuida un punto y con la sangría aumentada. Otro ejemplo concreto, ¿sí? Autor, fecha. Cuando no se conoce el número de la página, se puede insertar el párrafo. Y miremos que aquí está en bloque o con la sangría aumentada. Y un punto menos, o sea, en 11. ¿Qué es el parafraseo? Cuando hay una cita indirecta se utiliza el parafraseo.
Esta cita va incluida en el párrafo sin comillas. No es necesario señalar la página o párrafo de donde fue extraída la idea. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el texto, aquí se inserta el autor con el año y se está parafraseando. También existe la cita de cita. Para citar una cita que encontró dentro de un texto consultado, esta debe ir de la siguiente manera. Se debe resaltar el autor citada, el año, luego citado por el autor que cita el año y la página del texto citada. Miremos el ejemplo, Mendelssohn en 1929, citado por Pozo Municio en el 2011. En la página 114 menciona y se hace la respectiva cita. También se dan reglas con varios autores. Cuando cita un trabajo de 3 a 5 autores, en la primera cita se deben de colocar los apellidos de los autores y en las citas subsecuentes solamente se debe colocar el primer autor y la et al, ¿sí? Que significa y otros. Miremos entonces la primera cita, como diría Márquez Vidal, Pérez Rodríguez, Rincón Páez y Zambrano Ortiz en el 2014. La segunda vez que vamos a citar solamente daríamos Márquez Vidal y la et al en el 2014. El autor corporativo. El autor o los autores son corporativos cuando la obra es publicada bajo el nombre de una organización, empresa, fundación, universidad o institución. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Miremos el ejemplo, la ONU en el 2010 afirma, ¿sí? Otra manera de presentarla, ¿sí? Si el grupo es identificado por unas siglas, estas deben ir junto al nombre completo en la primera cita del texto. En las citas siguientes puede utilizarse solamente las siglas. Miremos entonces el ejemplo, Organización Mundial de la Salud y OMS en el 2014. Otra manera de presentarla sería esta. El número de página en una cita. Si el texto no tiene paginación o es una página web, se cuenta el número de párrafos al que corresponde la cita. Miremos el ejemplo. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo y se tiene en cuenta las reglas vistas anteriormente. Cuando la cita no tiene fecha o es desconocida, se debe colocar la abreviatura SF sin fecha, el apellido del autor, Castillo Prada sin fecha. Las referencias. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de las referencias al final del escrito. Nunca se debe referenciar a un autor que no haya sido citada en el texto o viceversa. La lista de las referencias con interlineado 1.5. Cada uno debe tener sangría francesa y el listado de organizarse de orden alfabético de los apellidos de los autores. Miren el ejemplo y con la sangría francesa que se presenta aquí. Acá está un caso, referencias, título de primer nivel, por orden alfabético y la sangría francesa de que se habla. Miremos otro modelo, referencias, autor, sangría francesa, orden alfabético. Las diferencias entre referencia y bibliografía. La referencia, según la norma APA, la lista de referencias contiene únicamente las referencias que han sido citadas dentro de un trabajo académico, y la bibliografía contiene el material extra que fue consultado durante la elaboración del trabajo académico, pero que no han sido citados. Esa es la diferencia entre referencia y la bibliografía. Toquemos otro tópico que son las tablas. Las tablas deben hacerse en presentación de filetes. Debe ir el número de la tabla en Times New Roman 12. Se debe presentar las proyecciones, el número, el nombre de la tabla en cursiva en 10. Los títulos de la tabla deben hacerse en negrita y en 10.
y la fuente en Times New Roman 10. Número de la tabla, nombre y la fuente. Otros son las figuras. La figura, el número de la figura en cursiva, el nombre de la figura y la fuente. Debe estar centrada la figura siempre. Muchas gracias por su atención. Muy amables.